Bueno, lo que ustedes ven en pantalla es una imagen un tanto sugerente porque todo el centro, digamos, de la percepción del usuario, en este caso tenemos que entender de que no estamos hablando de consumidores, sino de usuarios, dado que son los que perciben, reciben y hacen uso del servicio público que se presta a través del servicio de saneamiento y alcantarillado, ¿ok? Entonces, justamente el medidor, que es el centro neurálgico de la percepción positiva o negativa que tiene el usuario en relación al servicio que le brinda la CPS es un factor de mucha preocupación en este punto. Los temas que vamos a desarrollar el día de hoy están vinculados al marco constitucional y legal de los recursos hídricos y el derecho al agua, las características de los recursos hídricos y del sector saneamiento, la identificación de las diferentes autoridades sectoriales y agentes que participan en el sector saneamiento, la regulación del servicio de saneamiento y su relación con la protección al consumidor, la protección legal de la protección legal de los usuarios de los servicios de saneamiento y el régimen de supervisión, fiscalización y sanción de los servicios de saneamiento. Prácticamente es una sesión bastante nutrida de lo que corresponde al sector de saneamiento y específicamente a lo que todos como usuarios tenemos en casa, ¿no? El servicio de agua potable y alcantarillado. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar comentando un poco el marco constitucional y legal de los recursos hídricos y el derecho al agua. En la Constitución política, primero, como un preámbulo, tenemos que tener en cuenta de que el servicio de saneamiento, el servicio de telecomunicaciones, el servicio de energía y el servicio de infraestructura de transporte no se encuentran catalogados de manera específica como servicios públicos en la Constitución. Estos obviamente tienen una característica de servicios esenciales. Alguien podría decir, sí, efectivamente, esa condición de repente les da o es equivalente a la de servicios públicos, pero en el plano, digamos, objetivo, en la Constitución no hay una definición de lo que debe entenderse por servicio público. Hay una referencia a servicios públicos, como ustedes la pueden ver en el artículo 119, ¿no? La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera de su cargo. No debemos olvidar que en la estructura del Estado, los ministerios son los entes rectores del sector. Entonces, cuando estemos hablando de energía, obviamente el ente rector será energía, telecomunicaciones igual, en este caso, estamos hablando del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Entonces, es el ministerio el que obviamente es el ente rector y a él le corresponde la dirección y gestión de los servicios públicos. Ahora, tomando en cuenta, obviamente, que esto, como lo señala la Constitución, está a cargo del Consejo de Ministros. La PCM, como órgano adscrito a la PCM, tiene obviamente a SUNAS, ¿no? Entonces, SUNAS, como órgano adscrito a la PCM, ya le da cuerpo a esta disposición constitucional y también, obviamente, la rectoría del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El artículo 195 igual también hace una referencia a lo que es servicios públicos, ¿no? Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local. Todos lo tenemos clarísimo, ¿no? A través de las sugerencias de desarrollo social, ¿no? Y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad, ¿no? Dentro de ellos, obviamente, tenemos que entender cuáles son los que, obviamente, están adscritos o están bajo la responsabilidad de los gobiernos subnacionales, ¿no? Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local, desarrollar y regular actividades y o servicios en materia de educación, salud, vivienda y saneamiento. Y ahí obviamente tenemos ya dos referencias en la Constitución a obviamente los servicios públicos sin tener claro qué debe entenderse. Obviamente en el plano de ya el diseño o el stock regulatorio, tenemos que verificar que hacia abajo, obviamente, hay una serie de dispositivos que van a dar cuerpo a estas disposiciones constitucionales, como por ejemplo lo tenemos a continuación, ¿no? El artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala, ¿no? Son atribuciones del Consejo Municipal aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de administración de los servicios públicos locales, ¿no? Entonces, esa obviamente ya es otra referencia que proviene de la Constitución.
¿Ok? Entonces, un poco para cerrar esta parte de la Constitución y recordar nuestra sesión pasada de telecomunicaciones, tenemos que tener en cuenta que en la Constitución Política de Perú no se estableció un concepto de servicio público y menos aquellas actividades que deben ser calificadas como tales. ¿Ok? Entonces eso ya lo tenemos clarísimo. Ahora, servicios públicos obviamente están pues relacionados no solamente los servicios públicos de electricidad, agua, telecomunicaciones e infraestructura, sino también limpieza, seguridad, todo lo que las municipalidades y los gobiernos nacionales también brindan, ¿no? Los procesos de liberalización y privatización tuvieron un enfoque desde el gobierno central sin tomar en cuenta las particularidades de las regiones. Este es un tema que lo voy a desarrollar a continuación. Antes de tener este enfoque, en donde a través del artículo 58 el Estado promueve una economía social de mercado en donde el principio fundamental es el principio de subsidiariedad. El Estado solamente va a intervenir en aquellos escenarios en donde no existe un privado. Pero, tomando en cuenta que estamos hablando de un servicio público como es el de saneamiento, es un poco difícil buscar la participación de competidores en un mercado en donde específicamente debe haber un solo agente, ¿no? Dado que, como todos somos conscientes, al estar hablando de el recurso agua, obviamente estamos hablando de específicas condiciones geográficas que no van a permitir en algunos casos la aparición de varios competidores. Por consiguiente, el enfoque de regulación económica sobre servicios específicos, como es en el caso del agua, va a hacerse presente en esta oportunidad a través de un agente regulador que lo que va a hacer es justamente simular condiciones de competencia. Pero hasta que obviamente se dio esta situación, el Perú atravesaba anteriormente una situación particular. Como todos conocían, en la Constitución de 79 el interés social era el que primaba y bajo ese enfoque era el Estado el que brindaba el servicio, obviamente a través de empresas de bandera nacional que tenían, digamos, el monopolio del servicio. Pero antes de esta situación, estos servicios eran de cargo de las municipalidades. Entonces, como un antecedente, y pareciera que estamos regresando otra vez a la etapa anterior a la Constitución del 79, los servicios de saneamiento, como el que estamos hablando en esta oportunidad, se encontraban a cargo de las municipalidades, para luego, en la Constitución, bajo el régimen de la Constitución del 79, ser nuevamente absorbidos por el Estado, obviamente un Estado unitario y centralizado, que brindaba los servicios a través, obviamente, de empresas estatales, ¿no? Ya sabemos, Sedapal era una de ellas, que tenía una extensión bastante larga, así como las otras empresas que recordamos de ese tiempo, para que luego, en la Constitución del 93, a través del artículo 58 y el enfoque de apertura de mercados, el Estado privatice y promueva el ingreso de agentes privados hacia también la prestación de los servicios públicos. Uno de los sectores, por ejemplo, en donde existe una presencia bastante importante del sector privado es el sector energía, específicamente en el sector de generación. Hay muchas empresas que pueden ser hidráulica, pueden ser empresas de generación hidráulica, otras eólicas, otras termoeléctricas, ¿no? Entonces, o fotovoltaicas, ¿no? Entonces, todas estas compiten en un mercado de generación, pero en el caso del sector de saneamiento, tenemos que el sector público que se encontraba antes administrando el monopolio de este sector, obviamente da, bajo la Constitución del 93 apertura a la aparición de inversionistas o de nuevas empresas que digamos, que deseen intervenir en este sector, lo cual no se ha dado porque como todos son conscientes y lo vamos a desarrollar en la presente sesión, no existe hasta este momento una empresa que tenga, digamos, completamente un carácter privado, ¿no? Todas son EPS, empresas prestadoras de servicio, que tienen un accionariado nacional, en algunos casos inicialmente representadas por las municipalidades y hoy por hoy ya con una participación en donde tiene sillas en el directorio, el gobierno regional, las municipalidades y también en este caso el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y asimismo también la aparición de otros agentes como en este caso OTAS, ¿no? Entonces, tenemos que desde la Constitución del 79 existió la presencia de una empresa unitaria, monopólica, centralizada en la prestación del servicio para luego, ya con la Constitución del 93, dar apertura
para que obviamente sean los privados los que puedan brindar el servicio, lo cual, nuevamente reitero, no se dio. ¿Y qué se dio? Bueno, nuevamente, en este proceso de apertura de mercados y de promoción de la descentralización, nuevamente el servicio público de saneamiento aterrizó en las municipalidades, bajo obviamente el enfoque que les acabo de comentar que está contenido en la Constitución, ¿no? Una parte, servicios públicos, le corresponde a la PCM, también al ministerio que es el ente rector, pero también obviamente a las municipalidades y justamente el artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades da cuerpo a través de los consejos para que estos puedan obviamente regular los servicios públicos que brindan a los ciudadanos. Entonces, nuevamente los servicios públicos, específicamente el de saneamiento, se encuentran a cargo de las municipalidades. Entonces, podríamos ya señalar que es el agua potable y saneamiento uno de régimen de servicio público municipalizado. Ahora, ¿qué ha pasado con el proceso de descentralización, ¿no? Como lo tienen detallado en la pantalla, ¿no? La descentralización de los servicios públicos en los municipios se ejecutó sin considerar las capacidades de los departamentos en su momento, ¿no? Entonces, eh, arranque de la descentralización, que obviamente se aterrizó bastante fuerte en el 2006, casi el 90% de facultades fueron descentralizadas a través de los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales. En un momento, en este caso, las municipalidades absorbieron todo lo que es servicio público de saneamiento. Se dio en un contexto en donde obviamente eh, salíamos de un escenario bastante crítico y ponemos nuevamente la gestión de recursos críticos como es el agua en manos, obviamente, de los municipios que recién estaban, obviamente, entendiendo cómo debe manejarse el enfoque de prestación de servicios públicos, ¿no? Obviamente, eh, se ha dado mucha presencia de decisiones políticas al el interior de las EPS, que obviamente ha generado que este proceso de aterrizaje de la descentralización de los servicios públicos, específicamente del agua, no tenga, como en otros sectores, como por ejemplo en la energía o en telecomunicaciones, los mismos resultados del proceso de privatización y de retracción, en este caso del sector público, ¿no? Entonces, como cierre de esta parte, podemos decir que si bien la Constitución establece que los servicios públicos le corresponden a la PCM y a los ministerios como entes rectores y a los municipios, y en el caso del sector saneamiento, es un servicio público municipalizado. No obstante, la gestión obviamente no ha tenido hasta ese momento la participación de un agente privado. Ha existido en Tumbes una iniciativa que creo que ha cerrado no muy bien, ¿no? Y no se ha dado a nivel nacional otra experiencia similar a la de Tumbes en donde tengamos específicamente la intervención de un agente privado. Por consiguiente, hoy por hoy, todas las EPS o todas las empresas que prestan servicios de saneamiento le pertenecen al Estado, específicamente a las municipalidades, a los gobiernos regionales, con presencia también de sector central, ¿no? ¿Cuáles son las características de los recursos hídricos y del sector saneamiento que han generado esta situación, ¿no? Tenemos aquí esta diapositiva. Eh, El 23,8% de los hogares peruanos consume agua que proviene de camiones cisterna, ¿no? En la costa obviamente hay una problemática sobre esta cantidad de personas que no tiene acceso al servicio de saneamiento. 71% de los glaciares obviamente también se encuentran en el Perú, glaciares tropicales. El 81% de la energía eléctrica se produce a través de centrales hidroeléctricas, ¿no? Es decir, caídas de agua. Obviamente nosotros tenemos un país con bastante eh, pisos altitudinales y una geografía bastante peculiar, particular, que genera la existencia de caídas de agua que es aprovechada por las centrales hidroeléctricas, ¿no? 1.007 ríos y 12.201 lagunas en la selva. Entonces, todo esto obviamente genera todo este resultado que ustedes tienen en pantalla. Tenemos 159 cuencas, de las cuales 84 se encuentran en la selva, 62 obviamente terminan en la costa y 13 en la parte sierra, ¿no? No obstante, existe una problemática, ¿no?
el 65% de la población vive en la costa, donde se dispone solamente del 2% de los recursos hídricos, ¿no? El 88% se encuentra en la Amazonía, ¿no? Ahora, desde 1970 hasta el 2015 se han perdido el 40% de nuestros glaciares, ¿no? Entonces, esto también está generando una preocupación, adicionalmente a los conflictos que tenemos por el uso del agua, ¿no? El 80% para uso agrícola, 20% población, minería e industria, ¿no? No obstante, siempre existen, como ustedes pueden ver en esta presentación, una situación que preocupa específicamente para la coexistencia de un desarrollo económico regional, que es específicamente conflictos mineros por el agua, ¿no? Siendo un país minero, el Perú obviamente requiere, bajo el esquema de producción actual, el uso del agua y como ustedes pueden ver en la presentación, existen muchos departamentos que tienen registrado la existencia de conflictos vinculados al agua, ¿no? Tacna tiene cuatro, Moquegua uno, Arequipa dos, todos conocemos, Puno tiene siete, y así podemos ver en en los distintos departamentos la cantidad de crisis o conflictos que se han generado a partir de el uso del recurso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la concentración o cuáles son los actores que obviamente se encuentran dentro de la gestión de el recurso hídrico, ¿no? Entonces, aquí tenemos divididos por el nivel de participación y obviamente la correspondencia de cada uno de ellos, el gobierno nacional, gobiernos regionales, locales, prestadores y usuarios, ¿no? En el caso del gobierno regional, ya lo vamos a tocar con detenimiento, tenemos a salud, educación, ambiente, economía, agricultura, energía, empleo, ¿no? Y específicamente ya en el plano de regulación, como ente rector tenemos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, obviamente específicamente a través de los viceministerios de Construcción y Saneamiento y la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento. Asimismo está OTAS y está SUNAS, ¿no? Esta articulación requiere una coordinación intersectorial horizontal, ¿no? Con los distintos actores, gobiernos regionales, gobiernos locales y también vertical, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Adicionalmente al gobierno nacional tenemos en el caso de los gobiernos regionales también responsables del desarrollo económico, obviamente las direcciones regionales de vivienda, construcción y saneamiento. ¿No? En el Perú se da una característica muy importante que no hay, digamos, una cultura de ordenamiento territorial. Por consiguiente, en las ciudades tenemos una inadecuada planificación sobre el desarrollo urbano que genera problemáticas específicamente sobre la prestación de servicios, en este caso electricidad, comunicaciones, saneamiento, ¿no? Entonces, en este punto los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de vivienda, construcción y saneamiento, en la coordinación horizontal, obviamente articulan también con sus pares la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, como parte de la descentralización, la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento también obviamente se encuentra presente en los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales, ¿no? ¿Qué competencias tiene en este caso, ¿no? Desarrollo territorial, como había comentado, desarrollo económico, social y adicionalmente con otras direcciones, tema de salud, educación, ambiente, cultura, ¿no? Y adicionalmente los gobiernos regionales se articulan también con los gobiernos locales, ¿no? A través de igualmente la gerencia o sugerencia que guarde correspondencia con la de vivienda, construcción y saneamiento, que puede ser desarrollo social o en este caso desarrollo económico, va a depender en este caso eh, de las funciones que tengan asignadas cada una de ellas, ¿no? Y específicamente hay una competencia exclusiva en promover el desarrollo urbano y rural, administrar servicios públicos, como lo habíamos comentado, no solamente a través de seguridad, salubridad, recojo en ese caso de desechos, disposición final, sino también obviamente a través de la presencia de representantes de la municipalidad en las empresas prestadoras de servicios, ¿no? Y algunas compartidas que tiene con salud, educación, ambiente y cultura.
Y obviamente los prestadores, ¿no? A través de las EPS, ¿no? Empresas prestadoras de servicio, también a través de las unidades de gestión municipal, cuando no exista una empresa prestadora de servicio, o de las organizaciones comunales cuando no existan las anteriores, ¿no? Y los usuarios que también pueden eh, articularse a través de las juntas de usuarios o asociaciones de usuarios, ¿no? Como suele suceder, eh, siempre es importante tener también la retroalimentación de los usuarios para poder tomar decisiones adecuadas. Y en este caso, los usuarios, todos nosotros como usuarios, podemos articularnos a través de una junta de usuarios, a través de asociaciones de usuarios que puedan también representar una voz en la toma de decisiones de las EPS. ¿Ok? Aquí tenemos ya un plano más desarrollado, ¿no? El Ministerio de Vivienda tiene la Rectoría Sectorial, también obviamente el Viceministerio de Constitución y Saneamiento a través de normas y protocolos, específicamente a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales, las políticas del sector, Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, Dirección General de Programas y Proyectos, obviamente esto se aterriza en el Programa Nacional de Saneamiento Rural, que es la que obviamente tiene a su cargo el desarrollo de infraestructura, proyectos para el desarrollo del sector saneamiento en aquellos sectores en donde obviamente existe una necesidad. Adicionalmente a ello se encuentra OTAS, ¿no? Que es el ente que brinda el soporte en caso exista problemas de gestión en las EPS y adicionalmente se encuentra SUNAS como el ente regulador, ¿no? Entonces no debemos entender como que OTAS tiene, digamos, una interferencia en SUNAS, sino que tienen actividades separadas, ¿ok? Adicionalmente, los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales de vivienda, elabora y da seguimiento a los planes regionales de saneamiento, implementación de las políticas y asistencia técnica a los gobiernos locales y establece también el plan multianual de inversiones de saneamiento, ¿no? Nuevos desarrollos urbanos requieren también la extensión de las redes, así como también un nuevo desarrollo o ordenamiento territorial. Entonces, de esa manera los gobiernos locales articulan con los gobiernos regionales, perdón, articulan con los locales para poder darle coherencia a todas las políticas que son emitidas por los gobiernos nacionales, ¿no? Y dicho esto, tenemos obviamente ese resultado, ¿ok? Vean ustedes los indicadores de acceso y continuidad de los servicios de agua por departamento en el ámbito urbano. Esto obviamente corresponde a la Política Nacional de Saneamiento, la información que se encuentra colgada, obviamente a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, nos da cuenta de la cobertura de agua y la continuidad, ¿no? Tenemos en ese caso, por ejemplo, en Tacna, un 99,95% de cobertura de agua, siendo Tacna obviamente la región que tiene cuatro provincias, una de ellas Tacna, la que concentra una gran cantidad de la población, entonces existe, digamos, una buena cobertura, pero la continuidad solamente se garantiza a un 39%, ¿no? Versus, por ejemplo, Huancavelica, ¿no? Que tiene un poco más. 99, pero una mayor continuidad de servicio. Cuando nos referimos a continuidad, obviamente estamos hablando de cuántas horas al día tienen el servicio, ¿no? 24/7, ¿no? Solamente un 73% versus un 39, casi 40% de Tacna, y así tenemos los resultados en el ámbito urbano. Y en el ámbito rural, Ancash, en este caso, tiene un buen performance, ¿no? Al 2020, ¿ah? Casi un 94,3, en este caso de cobertura, y asimismo una continuidad del 81,8, ¿no? Y así vemos todos los resultados. Esto nos da, obviamente, una referencia de cuál es el estado actual del sector de saneamiento a nivel nacional. Y como ustedes pueden apreciar, no es estándar, ¿no? Esto obviamente es representado por la distinta geografía que representa cada departamento y asimismo también con, obviamente, el resultado de las gestiones por cada región, ¿no? Aquí tenemos en este caso la cantidad de EPS que se encuentra presente en cada uno de los departamentos. Yo no sé si ustedes de repente tenían conocimiento de ello, pero
como ustedes pueden apreciar, 5 departamentos tienen entre 4 o 5 EPS, ¿no? Por ejemplo, Puno, en Sapuno, Seda Juliaca, EMAPA, EPS Norpuno y EPS Aguas del Altiplano, ¿no? Esto obviamente, dado que a diferencia, por ejemplo, de otros sectores regulados como es electricidad, la energía se puede transmitir, ¿no? En cambio, en el caso del agua, una transmisión del recurso hídrico podría representar un costo mayor. Por consiguiente, por economías, en este caso de escala, resultaría mucho más conveniente que en cada zona en donde se necesite el servicio de saneamiento, exista obviamente una empresa que pueda cubrir esa necesidad. Y así tenemos varias, ¿no? ICA, por ejemplo, ¿no? EMAPICA, EPS EMAPACH, EMAPISCO, EMAPIC, ¿no? En el caso de Moquegua, algo cercano a donde yo me encuentro, EPS Moquegua y EPS Hilo, ¿no? Todas tienen estas dos y en el caso de las demás regiones, obviamente, tienen infraestructura, regulación propia, problemáticas propias, obviamente, ¿no? Dependiendo de las ciudades en las que se encuentren, los acondicionamientos, también las facilidades. Y así tenemos en este caso, como ustedes pueden apreciar, en el cuadro inferior, EPS pequeñas, ¿no? EPS medianas, EPS grandes y EPS obviamente únicas, como en el caso de Sedapal, ¿no? Sedapal tiene tal cantidad de usuarios que prácticamente ya no configura como una gran empresa, sino ya merece el nombre de única, ¿no? Versus las que son grandes, como por ejemplo las que están resaltadas en naranja, ¿no? EPS Tacna, en Sapuno, Seda Juliaca, Seda Cusco, Seda Huancayo, Seda Huánuco, Seda Emapa San Martín, Seda Chimbote y así sucesivamente, ¿no? Y las medianas y las pequeñas, ¿ok? Entonces, vemos que de todas estas, las que se encuentran con esta sigla RAT son las que tienen una participación, o en este caso se encuentran administradas temporalmente por el régimen de administración temporal de OTAS. ¿Ok? El régimen de administración temporal de OTAS. Entonces bueno, el 2020 eran 18, ¿no? Ahora, ¿esto qué genera? Vean ustedes el siguiente cuadro. Tenemos en América Latina, que también se encuentra inserto en la política nacional eh, de sector de saneamiento, que en lo que nos corresponde, en este caso Perú, el costo de la tarifa es 0,94, ¿no? Y es el más bajo de toda la región. Vean ustedes. Entonces, aquí la pregunta que podemos hacernos es, ¿el costo de la tarifa representa los costos operativos de brindar el servicio? Es un poco curioso que en las demás regiones, Costa Rica, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, los costos sean visiblemente mayores, ¿no? ¿Será que estamos subsidiando o en este caso no estamos siendo eficientes en el uso del recurso, lo que está generando obviamente una distorsión en el consumo que a la larga puede generar problemas económicos, ¿no? Y aquí justamente a eso quería llegar, ¿no? 18 EPS se encuentran al 2020, bueno, se encontraban al 2020 con un régimen de administración temporal por OTAS, ¿no? Tenemos a Loreto, EPS en la región contigua, Moquegua, por ejemplo, las dos están con un régimen de administración temporal por TAS. En ICA igual, las cuatro están con una intervención de TAS y así tenemos a nivel nacional las que ustedes pueden apreciar en pantalla. Entonces esto obviamente nos da un indicativo de que las CPS no están muy bien, ¿no? Y esto principalmente porque las decisiones, al ser de contenido municipal, muchas veces tienen obviamente un enfoque político. Esto hay que decirlo, no suena muy, digamos, popular, pero ciertamente en el caso de saneamiento no se ha tenido un resultado similar al que se obtiene, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones o de electricidad, ¿no? Pareciera que la conciencia ciudadana en relación al uso del agua es distinta a la de electricidad, es distinta a la de telecomunicaciones, ¿no? En el caso de electricidad, sí pagamos
las actualizaciones tarifarias, ¿no? En el caso de telecomunicaciones, sí, obviamente hay un gasto mayor en el tema de telecomunicaciones, ¿no? Mayor cantidad de megas, etcétera, etcétera. Pero en el caso del agua, pareciera que existe de parte del usuario una negativa a equiparar este sector con los sectores de electricidad y telecomunicaciones. Ahora, ¿cuáles son los agentes o las autoridades sectoriales que participan en el sector de saneamiento? Veamos, ¿no? Aquí tenemos, como ya habíamos comentado, la rectoría se encuentra a cargo. Vamos a mover un poquito. Acá está, ¿no? La rectoría se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el encargado de dictar normas y lineamientos. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos. La regulación, supervisión y fiscalización se encuentra a cargo de SUNAS. No debemos olvidar que en el 92, 93, no recuerdo muy bien, a la par, obviamente, de que se da la Constitución del 93, también se hace necesaria la emisión de una norma que establezca la actuación de los organismos reguladores, y en este caso la Ley 27332, que es la ley marco de los organismos reguladores, lo que da es darle cuerpo, obviamente, a la participación de estos organismos técnicos, ¿no? Que en el caso de SUNAS se encarga de emitir normas. O sea, hay un ente rector como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero SUNAS también emite normas, como ya lo habíamos comentado en el sector de telecomunicaciones, que den cuerpo a la calidad. Dado que no hay un sector de competencia, no hay competidores y solamente hay un solo agente, es importante que se establezcan las condiciones en las cuales se va a desarrollar el mercado. Y entonces esa función le corresponde a SUNAS, que establece la calidad del servicio, la calidad, obviamente, del agua, los procesos de fiscalización, los procesos de sanción, la regulación tarifaria, la resolución de las controversias y de los reclamos de los usuarios, ¿ok? También tenemos una fiscalización, específicamente en el caso de Digesa, la calidad del agua para consumo humano, ¿no? En el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de obligaciones ambientales a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales. Y el MIDAGRI, a través, obviamente, del ANA, ¿no? Verifica los estándares de calidad ambiental para el agua, ¿no? Asimismo, a través de una regulación que vamos a tocar en breve, se dio obviamente la participación de OTAS, ¿no? La promoción de la adecuada gestión y administración se encuentra a cargo de OTAS, que promueve, planifica y ejecuta la política de integración, dirige el régimen de apoyo transitorio, ¿no? Y fortalece las capacidades de los prestadores del ámbito urbano. Lo que busca OTAS obviamente es fortalecer la gestión, y para eso muchas veces cuando hay este régimen de apoyo transitorio, de administración transitoria, lo que hace es obviamente sustituir las funciones de, el Consejo, o en este caso de la administración de la EPS, para que se encuentre a cargo de OTAS, ¿no? Igual la prestación de los servicios, en este caso, se encuentran a cargo de las municipalidades provinciales, EPS, ¿no? Específicamente, y las municipalidades a través de las unidades de gestión municipal, ¿no? Algunas obviamente que no se encuentran constituidas como EPS, sí tienen algunas unidades de gestión municipal, otras veces también se encuentran a cargo de organizaciones comunales, ¿no? De prestación directa, y en el caso de las distritales, obviamente también a través de las unidades de gestión municipal. Ahora, la formulación y ejecución de inversiones se encuentra, obviamente, como ya lo habíamos comentado previamente, a través de coordinaciones horizontales y verticales a cargo de la EPS, los gobiernos locales, a través de las sugerencias de desarrollo económico local, los gobiernos regionales igual, en ese caso a través de la dirección correspondiente, y así los demás organismos que ustedes ven en pantalla, que vamos a tocar. Como les comentaba, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del ANA, es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, específicamente en lo que se refiere a la gestión de las fuentes de agua, ¿no? El ANA, y a través de las unidades específicas regionales, son responsables de las autorizaciones para el uso de agua, vertimiento y reuso, ¿no?
El Ministerio del Ambiente es el ente rector del sector ambiental que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente, ¿no? Con este fin promueve y coordina la adecuada gestión de residuos sólidos y el control del aire y establece lineamientos y metodologías para la aplicación de los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, entre otros. En el caso del ambiente, por ejemplo, para el tema de saneamiento estamos hablando de los temas, en este caso, de disposición final de los lodos, por ejemplo, en el caso de las plantas de los petales, ¿no? Las plantas de tratamiento de aguas residuales. El Ministerio de Economía y Finanzas, como no podía faltar, es el ente rector en materia de política económica y financiera a nivel nacional, aplicable a todos los niveles de gobierno, ¿no? Es prácticamente el que tiene el monopolio de la administración de los recursos económicos para el financiamiento de los proyectos de inversión. El Ministerio de Salud, a través de las DIGESAS, ¿no? Es responsable de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de la población, ¿no? Tiene como función implementar planes para la aplicación de la normativa relacionada con infraestructura, equipamiento, entre otras, ¿no? Asimismo, cuenta con la DIGESA para normar y vigilar el cumplimiento de los parámetros de calidad de agua de consumo humano, ¿no? Entonces, es la DIGESA la que obviamente va a hacer los estudios para determinar si la calidad de agua que brinda la CPS cumple con los estándares de salubridad que establece el Ministerio de Salud. Entonces, no es que la EPS obviamente regule, perdón, que SUNAS regule de manera separada y de espaldas al resto de organismos, sino que obviamente tiene que tener presente los parámetros de la regulación nacional para que sobre esa base pueda establecer los parámetros de calidad que van a ser cumplidos por la CPS. ¿Ya? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, obviamente, ente rector de las políticas nacionales que promueve el desarrollo y la inclusión social, tiene a su cargo el programa presupuestal orientado a resultados para el desarrollo infantil temprano, ¿no? Mediante el cual se asigna recursos a los gobiernos regionales previo cumplimiento de metas relacionadas con los servicios de saneamiento, ¿no? Así como con las vinculadas a, en este caso, el programa presupuestal orientado a resultados, ¿no? Por otro lado, a través del programa Agua Más, se ejecuta inversiones en la rehabilitación y reposición de los activos de los sistemas de agua potable en el ámbito rural. El Ministerio de Educación, igual, incorpora el enfoque de valoración de los servicios de saneamiento en los programas curriculares de educación básica regular, ¿no? A través de, por ejemplo, esos programas de alcaldes escolares, se dan obviamente también estos concursos que organiza SUNAS para el uso responsable y la concientización en los alumnos sobre el manejo del recurso hídrico, ¿no? También es responsable de asegurar la disponibilidad de servicios básicos, entre estos los de saneamiento adecuados en los centros educativos, ¿no? Importante la función que establece en este caso el Ministerio de Educación para la concientización de el recurso hídrico, ¿no? Formando ciudadanos responsables en el uso y la concientización de el agua. Y la PCM, obviamente, coordina y realiza el seguimiento de las políticas y programas de carácter multisectorial del Poder Ejecutivo, promueve a través de la Secretaría de Descentralización la institucionalización de los modelos de prestación de los servicios de saneamiento, respetando las normas sectoriales, cuenta con el INEI como actor relevante en la generación de información del y para el sector saneamiento, así como para el uso correcto de la metodología para el cálculo de indicador del sector, ¿no? La PCM, a través de la Secretaría de Gestión Pública, lo que hace obviamente es articular y obviamente eh, buscar que, por ejemplo, a través de las agencias de desarrollo regional y a través también de los distintos programas que tiene, buscar el desarrollo de las regiones como un apoyo a la descentralización, ¿no? Justamente a través de la Secretaría de Descentralización. Este, por ejemplo, es una infografía sobre el desarrollo que tuvo en su momento la SUNAS, ¿no? Como les comentaba, antes de la Constitución del 93, las EPS se encontraban bajo el ámbito del gobierno central, ¿no? A través de SENAPA, ¿no? Ya posteriormente entra en el 92 la ley de creación de SUNAS, posteriormente, en el 94, la Ley General de Servicios de Saneamiento. En el 99, obviamente, hay ya un inicio, en este caso, de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, obviamente, que establece
una adecuación de las EPS al desarrollo del marco regulatorio. Ingresa en este caso la regulación producto del cambio del régimen constitucional y para esto ya tenemos una agencia reguladora que antes obviamente estaba a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el que representaba en su momento dicho pliego, pero ya con la intervención de SUNAS obviamente se da ya un enfoque de regulación, ¿no? Para posteriormente empezar a implementar, como ustedes pueden ver en el 2006, ya los reglamentos de regulación tarifaria, reglamento de calidad en la prestación de los servicios de saneamiento, reglamento general de reclamos de usuarios y servicios de saneamiento y el reglamento general de supervisión, fiscalización y sanción de las EPS, ¿no? Esto obviamente va de la mano con el fortalecimiento también de la institucionalidad de la SUNAS, ¿no? Bueno, ha habido una serie de idas y venidas, ¿no? Tomando en cuenta de que SUNAS se solventa sobre la base del aporte de factor de regulación. Si es que las EPS obviamente se presentan con problemas financieros, esto también podría repercutir en la agencia reguladora, ¿no? Entonces, es una relación de ida y vuelta en donde el regulador obviamente tiene que estar muy de cerca con las entidades reguladas para ver en este caso cuál es el efecto de su regulación. Y es justamente desde el 2006 que se da toda esta, o se le da contenido a todo este escenario de regulación para que sobre la misma las CPS ya puedan tener la cancha específicamente marcada que les permita garantizar, como ustedes pueden ver en este caso en el plano del 2011 al 2016, el ajuste al modelo regulatorio, la aparición de la Ley Marco de Modernización de los Servicios de Saneamiento y la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, ¿no? Para posteriormente ya en lo que resta de la línea de tiempo empezar a buscar la mejora, ¿no? A través, en este caso, de la incorporación de OTAS, también en este caso la integración de los servicios. Ya digamos que como país ya hemos avanzado, como ustedes ven en la línea de tiempo, y ahora ya es necesario pulir y mejorar o afinar algunos escenarios, ¿no? Como ustedes pueden ver en la parte de abajo, en el 92 se creó la SUNAS, a la cual se le otorgó el rol de regulador, ¿no? Dicho rol fue complementado con la regulación de calidad del servicio, la protección del consumidor y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las empresas prestadoras. Recordemos que las empresas prestadoras, todas a nivel nacional en este momento, son de accionariado estatal, es decir, le pertenecen tanto a las municipalidades, a los gobiernos regionales y también con participación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Ok? El regulador, en este caso la SUNAS, tiene obviamente que dar cumplimiento a las políticas que establece el Ministerio de Vivienda para prácticamente darle cuerpo y asimismo también darle coherencia a las reglas que brindan o que imponen a las EPS para la prestación de los servicios, ¿no? Por ejemplo, garantizar tarifas justas y calidad del servicio y también limitar el ejercicio del poder monopólico en caso de que las EPS obviamente puedan desarrollar alguna actividad que pueda afectar a los usuarios, ¿no? Las características de SUNAS es un organismo técnico autónomo y descentralizado adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, imparcial, objetivo y transparente y garantiza el equilibrio entre los intereses de distintos agentes económicos. Es importante que todos recordemos en ese punto que el rol que tienen las agencias de regulación, o SINARMIN, OCIPTEL, SUNAS y OCITRAN, es un rol equidistante entre los reguladores, perdón, las agencias reguladas, en este caso las EPS, los usuarios y el Estado. En el medio se encuentran las agencias de regulación, ¿ok? Esto garantiza de que en un enfoque de simulación, las reguladoras simulen los mercados que se encuentran regulados como si fueran mercados con competencia, ¿no? Para ello, obviamente, establecen escenarios de regulación tarifaria. En el caso, por ejemplo, del sector de saneamiento, el factor de regulación se da sobre la base de la tasa de retorno, como en el caso de electricidad, y específicamente significa de que todo lo que gastan las EPS lo tienen que ver representado en la tarifa que le reconoce y que obviamente fija la SUNAS, ¿no?
La pregunta y la gran pregunta aquí es, ¿la tarifa representa los costos operativos? Ya muchas veces han existido iniciativas para actualizar las tarifas. Obviamente son las EPS las que proyectan y proponen en este caso a la agencia reguladora, en este caso SUNAS, la actualización de las tarifas y es a través de un procedimiento que lleva SUNAS el poder desarrollar estas, obviamente, actualizaciones. No obstante, como ya les había comentado, muchas veces estas se ven truncadas por escenarios políticos que obviamente no permiten que las CPS puedan tener esas actualizaciones que como todo en el mercado va creciendo, los costos van subiendo y es por consiguiente necesario, bajo el enfoque de inflación, que las cosas obviamente al tener que subir 1 o 2% también tengan que estarse actualizando, ¿no? Aquí tenemos ya un resumen, ¿no? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el ente rector, dicta normas y lineamientos, así como planifica, financia y garantiza la provisión de los servicios de saneamiento a través de las direcciones y los viceministerios correspondientes, promueve y desarrolla el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales a través de asistencia y apoyo técnico. La SUNAS, ya lo hemos visto, regula, supervisa, fiscaliza, presta servicios de saneamiento, fiscaliza a los prestadores de servicios de saneamiento, les da el marco normativo, resuelve los reclamos de usuario y soluciona las controversias. Y OTAS, el organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, da la promoción o promueve la promoción de la adecuada gestión y administración, promueve, planifica y ejecuta la política de integración, es decir, las EPS deben obviamente buscar las pequeñas con las medianas y las grandes, puedan integrarse en caso sea posible, y dirige el régimen de apoyo transitorio y fortalece las capacidades de los prestadores del ámbito urbano, ¿no? Ojo, del ámbito urbano. Aquí he tomado como ejemplo, por ejemplo, el panorama o el ecosistema que se encuentra en la región Tacna, ¿no? Tenemos los actores, por ejemplo, donde está el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como ente rector, el ANA, ¿no? SUNAS, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Y tenemos acá el Ministerio y el gobierno, los GORES, los municipios, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Dirección Regional de Salud, ¿no? Para ver el tema de calidad, ¿no? Y obviamente todo este ecosistema se cierne sobre la EPS, los operadores especializados, las unidades de gestión municipal y las organizaciones comunales en caso presten servicios de agua potable. ¿Ok? Entonces, y aquí tenemos algunos dispositivos que fueron emitidos justamente para mejorar la gestión de recurso hídrico, ¿no? Por ejemplo, el decreto legislativo 1285 que modifica el artículo 79 de la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Esta norma tenía como finalidad que las plantas de tratamiento de aguas residuales, los PETAR, o las aguas, las aguas negras, como se conoce, se adecúen de manera progresiva a los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? La ley de residuos sólidos, todo, obviamente, que tenga una coherencia y no que para ciertos sectores sí cumplimos, pero para otros no, ¿no? El decreto legislativo 1278 que promueve la ley de gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Específicamente en relación a la regulación de los lodos residuales, como les había comentado, ¿no? Los petares obviamente generan estos lodos residuales y sobre eso había que regular, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos lodos, ¿no? La disposición final, ¿quién la va a dar? Se puede reutilizar, en ese enfoque, en ese caso de reciclaje, se puede reutilizar o se puede gestionar esos lodos. Esto justamente se da a través de la Ley de Gestión de Residuos Integrales. El decreto legislativo 1274 que regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento rural del país, ¿no? Específicamente, le habilita a FUNCODES a poder intervenir eh, en estos escenarios. Y asimismo también el decreto legislativo 1280, mediante la cual se aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, ¿no? El objetivo de esa norma es fortalecer la autonomía de la CPS, fortalecer la gobernanza e integración de los prestadores. Respecto de la tarifa, se busca que cubra los recursos para la operación, mantenimiento e inversiones y fortalecer el régimen de apoyo transitorio llevado por las OTAS, ¿no? Asimismo, también se crea el Fondo de Inversión en Agua Segura y
fondo al interior del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyo fin es financiar los programas, proyectos y actividades vinculadas al sector agua potable y saneamiento con ampliaciones y mejoramiento que se encuentra a cargo de este FIAS, ¿no? Fondo de Inversión en Agua Segura, ¿ok? Entonces, todo lo que hemos comentado es lo que da, digamos, coherencia a este stock regulatorio que se encuentra presente en el sector de saneamiento, ¿no? Tenemos en este caso una participación multisectorial, así como también el contenido que le da el regulador para el tema de calidad, prestación, reclamos, atención de reclamos de los usuarios y también controversias y fiscalización y sanción por parte de SUNAS. Ahora vamos a tocar lo relacionado a la protección legal de los usuarios, ¿no? Bueno, ya hemos visto, obviamente por temas de tiempo no vamos a desarrollar todo el sector, sería un objetivo de enorme, digamos, interés, pero por temas de tiempo y dado que estamos en un diplomado sobre derechos de los usuarios, de los consumidores, vamos a tocar específicamente el tema vinculado a la protección de los usuarios, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de los usuarios en todo este ecosistema jurídico o regulatorio que les he comentado, ¿no? En donde entra prácticamente todo, ¿no? Y dicho esto, aprovecho para comentarles que esta necesidad de articulación horizontal, vertical, con una diversidad de enfoques, Ministerio de Vivienda, Salud, Educación, ¿no? Ambiente, es porque existe una política nacional sobre la base de una problemática, en este caso sobre la falta de cobertura de un gran sector de la población que no cuenta con el servicio de agua potable, que requiere obviamente, así como la problemática en el manejo del agua, que requiere obviamente una participación multisectorial para afrontar la problemática que obviamente se encuentra contenida en una política nacional de saneamiento. ¿Ok? Al hablar de políticas, estamos hablando de políticas públicas que obviamente requieren una participación multisectorial, muchos ministerios que obviamente tengan una actividad que pueda contribuir a mejorar el sector que justamente se quiere eh, revertir por los problemas que presenta. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, ya específicamente de los derechos de los usuarios, respecto al servicio, tenemos que obviamente los usuarios tienen derecho a recibir un servicio de agua potable y alcantarillado de calidad y en la cantidad adecuada. Y hemos visto que hay una brecha, ¿no? Si bien tenían una cobertura, pero en este caso garantizada la cantidad de horas, no hay, digamos, un porcentaje satisfactorio en muchas regiones, ¿no? Como también lo dice aquí, salvo que en lugares por imposibilidad técnica no sea posible, ¿no? Exigir un buen funcionamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. No sé si ustedes recuerdan que en algunos casos cuando, bueno, de repente ahora no, pero no muchos años antes, uno abría el caño o la llave del agua y muchas veces escuchaba el aire que salía, obviamente, de las mismas, generando un sonido característico que nos daba una impresión de que el agua estaba por llegar, ¿no? Esto que generaba, obviamente, generaba de que en el medidor eso también se registre como consumo, ¿no? Pero no teníamos agua, teníamos aire y esto generaba, obviamente, la necesidad de implementar alguna mejora como son las válvulas purgadoras de aire, ¿no? Todo esto obviamente se ha dado de manera progresiva y ha generado de que obviamente los servicios de agua potable se vayan mejorando, ¿no? Igual, contar con un medidor en la conexión domiciliaria, no solamente con un medidor, sino que este medidor no sobreregistre o subregistre, ¿no? Queremos un medidor, obviamente, que registre lo que se consume, pero cuando tenemos problemas, en este caso abastecimiento, o problemas, en este caso de falta de purgación de gas, podríamos tener que si bien el medidor está muy bien, pero está registrando, digamos, otros factores que no necesariamente son agua, como el tema del aire, ¿no? Igual, ser informado por la CPC sobre los cortes programados del servicio con 48 horas de anticipación, a excepción de aquellos que sean imprevistos, caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Ahora, respecto a la facturación, recibir información clara y precisa sobre el servicio que se le brinda y se le factura, ¿no? Nosotros podemos acudir a los centros de atención al usuario de la CPS para que nos puedan explicar.
cuáles son los conceptos que se están facturando, en qué consiste y de esa manera tener una información clara. Recibir una factura que sea proporcional al volumen de agua que haya consumido, si tiene un medidor de consumo, ¿no? Obviamente también muchas veces puede darse de que tengamos consumos altos, reclamemos y cuando no tenemos el medidor, ¿cómo nos van a facturar? Ese tema ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y también reclamar cobros injustificados o de repente nosotros no hemos estado en el domicilio, hemos pedido que se cierre en este caso o que se suspende el servicio y aún así nos sigue llegando los recibos, ¿no? Respecto a las conexiones, se exige que las conexiones domiciliares externas, tubería de red de agua potable y colectores de alcantarillado averiados sean reparados por la EPS a la brevedad. Y aquí sí, de repente, a ver, y aquí sí, de repente sería conveniente el poder tener un mecanismo que obviamente pueda generar, digamos, un seguimiento, ¿no? Sobre, digamos, las solicitudes de estas reparaciones. De repente vemos un buzón en la vía pública, un buzón sin tapa, ¿no? Eso podría generar un accidente automovilístico, pero también podría generar un problema en el atoramiento del alcantarillado, ¿no? Entonces, ¿cómo dar cuenta? Obviamente hay canales de comunicación, pero a veces por los aplicativos, como ya lo vamos a ver en el sector de electricidad, resulta mucho más rápido, ¿no? Mucho más simple y de menor costo. En relación a las condiciones de servicio, recibir un servicio con calidad técnica adecuada, obviamente que no solamente sea controlado por la EPS, sino también por SUNAS o en todo caso por la DIGESA, ¿no? Recibir compensaciones por daños económicos de acuerdo al perjuicio, si es que la EPS actuó con negligencia, impericia o descuido en la prestación del servicio. Debemos recordar que como empresa la EPS también cuenta con un seguro para aquellos casos en donde se presenten esas situaciones de riesgo, porque efectivamente al ser una actividad en donde se genera, digamos, muchos procesos, es evidente que puede existir riesgo que pueda afectar los bienes patrimoniales, no solamente de la EPS, sino también de los usuarios o terceros, ¿no? Respecto a la atención que recibe, ser atendido con cortesía, respeto y eficiencia por personal capacitado con iniciativa y actitud positiva. Vean ustedes que inclusive ha calificado o ha dado contenido a la forma en la que se tiene que dar, ¿no? Con iniciativa y actitud positiva. Recibir información veraz, clara y oportuna sobre sus derechos y deberes y recibir respuestas a los reclamos comerciales dentro del plazo establecido, ¿no? 30 días más 5 días para poder notificar. Igual. Si tenemos derechos, también es evidente que tenemos obligaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las obligaciones que tenemos todos como usuarios, ¿no? Uno, la más básica, la más importante es pagar, obviamente, el derecho de conexión por el servicio de agua potable y alcantarillado que estamos solicitando, ¿no? Que incluye la mano de obra y accesorios comprendidos entre la red de distribución o colector y la caja del medidor del registro de desagüe. Tenemos que acordarnos que para el caso, digamos, de sistema de redes, es responsabilidad del usuario el tener redes al interior de su domicilio en adecuadas condiciones y de igual forma es responsabilidad de la EPS tener redes de alcantarillado y redes de agua potable en buenas condiciones, ¿no? Entonces es una relación simbiótica, ¿no? De ambos lados, ¿ok? El que no le llegue el recibo no exime la responsabilidad de pago, es otro tema también, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, bueno, como no recibí el recibo, pues no pago, ¿no? Eso está mal, porque ya sabemos que sí es una obligación y si es que no llega el recibo, podemos reclamar por la falta de notificación de recibo, pero sí podemos acercarnos y consultar cuánto es lo que me toca pagar, ¿no? Una de las obligaciones de los usuarios, una de las más importantes, es pagar puntualmente los recibos, ¿no? Así como otras obligaciones contraídas con la EPS, ¿no? Detectar y reparar las instalaciones internas de su domicilio que presentan fallas, cancelar todos los pagos pendientes antes de cambiar de domicilio, ¿no? El nuevo ocupante del inmueble debe verificar que el predio no mantenga deuda con la EPS, ¿no? Ese es un tema también que se encuentra consignado como una de las obligaciones del usuario, ¿no? Y respecto al servicio, los usuarios deben, ¿no? Solicitar a la EPS una conexión de agua potable y de alcantarillado donde existe una red de distribución. No lo puede hacer directamente el usuario, tampoco puede en este caso reconectarse.
permitir la instalación de un medidor de consumo y la toma de lectura mensual, así como otros trabajos externos de conexión. Los medidores obviamente tienen que estar a disposición de la EPS. No podemos poner un medidor dentro de nuestro domicilio porque esto podría significar de que obviamente no se pueda tomar la lectura. ¿Y cómo nos van a facturar? Puede darse de repente una asignación de promedio o una asignación de consumo, pero esto no es lo que debiera darse, ¿no? Sino que debemos pagar por lo que consumimos. Hacer un buen uso de los servicios sin dañar la infraestructura, ¿no? Mantener en buen estado las instalaciones internas, denunciar ante la EPS aquellas instalaciones que se hayan realizado clandestinamente, porque pueden afectar a todos, ¿no? Hacer buen uso del servicio de alcantarillado, evitando echar desechos sólidos, entre otros que pudieran afectar, digamos, la conducción de los residuos hacia las plantas de tratamiento, no manipular los medidores. Ojo, la EPS está facultada a aplicar un recupero por esa manipulación, si es que vemos que este tema del recupero lo voy explicando desde ahora. Si es que, digamos, la EPS hace una inspección en un domicilio que regularmente estaba facturando 40 soles mensuales y se da con la sorpresa de que el medidor ha sido manipulado. Entonces la EPS puede válidamente solicitar un recupero de todos esos consumos que han sido generados como consecuencia del medidor adulterado, ¿no? O manipulado. Eso se le conoce como recupero, ¿no? Avisar también es una obligación de los usuarios, avisar los daños o averías a la EPS que a su juicio pudieran afectar el servicio, ¿no? Ahora, ¿qué debemos considerar como infracciones, ¿no? Si bien ya tenemos derechos, obligaciones de los usuarios, ¿cuáles son las infracciones de los usuarios, ¿no? Uno, comercializar o vender agua potable sin autorización expresa a la EPS, ¿ok? A través de repente de subconexiones, ¿no? Manipular por cuenta propia la red externa de agua potable o alcantarillado sanitario, la caja de conexión y el medidor para efectuar cualquier acción que impida o modifique el registro de consumo de agua. Nuevamente reitero, ¿no? El usuario es propietario de las instalaciones internas, pero desde la puerta hacia afuera, toda la vereda y todo lo que se encuentre en este caso fuera de su domicilio le corresponde al Estado. Y en el caso de las EPS es titular de las redes, ¿no? Tanto de saneamiento y de alcantarillado. Por consiguiente, de la puerta para adentro, mi obligación; de la puerta para afuera, la obligación de la EPS, también como la facultad de la EPS de cuidar y de garantizar que estos bienes no se alteren, ¿no? Tampoco podemos dañar el medidor, es una infracción. En el término de dañar debe involucrar también manipular, ¿no? Evitar el paso del agua por el medidor al realizar puentes o derivaciones antes de que marque el medidor, igual, ¿no? Tratar de, como siempre se suele decir, jugar al Pepe vivo, ¿no? Realizar o permitir derivaciones o prolongaciones de las instalaciones internas del inmueble, igual, si es que obviamente tenemos una situación de corte o en este caso realizar condiciones clandestinas, ¿no? O emplear bombas de succión directas de la red, ¿no? No llega de repente el agua con suficiente fuerza, conecto una bomba de succión, ¿no? Y bueno, me aseguro yo, pero el resto no me importa. Entonces, eso también es una infracción como usuario, ¿no? Igual reponer clandestinamente el servicio cerrado por la EPS, conectarse clandestinamente, depositar basura, grasas, vísceras o cualquier otro objeto que ocasione sobrecarga o desperfectos en la red de desagüe, así como obviamente obstaculizar el acceso a la caja del medidor al personal autorizado por la EPS para la lectura de los medidores, ¿no? Inspeccionar las instalaciones o el ejercicio de cualquiera de las facultades que tiene la EPS para poder brindar o prestar los servicios y alterar la condición de la pileta pública o similar en beneficio de uso intradomiciliario, ¿no? Voy y me conecto, en este caso, la manguera a la pileta y obviamente lleno mi piscina, ¿no? Eso obviamente también es una infracción. Ahora, ¿cuáles son los derechos de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento? Si nosotros tenemos el derecho de recibir el servicio, será un derecho, como lo tiene establecido la EPS y SUNAS, de que obviamente la EPS pueda cobrar las tarifas, ¿no? A los precios fijados por el regulador, ¿no? Entonces, uno de los derechos es facturar por los servicios prestados de agua potable y alcantarillado, básico, ¿no? Facturar por servicios colaterales como la instalación, reubicación de conexiones domiciliarias, cierre y reapertura de conexiones, ¿ok? Cierre y reapertura cuando obviamente nosotros vamos a salir de viaje, de repente 6 meses, un año,
y le pedimos a la EPS que cierre, ¿no? Un costo, así como reaperture la conexión, otro costo, ¿no? Cobrar intereses por moras y gastos derivados cuando el usuario no cumple con pagar dentro del plazo el costo del servicio y cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos que el usuario o terceros ocasionen a las instalaciones de los servicios, así como también, obviamente, cobrar por los recuperos cuando nos hemos dado cuenta de que el medidor estaba adulterado, ¿no? Cobrar los servicios correspondientes dejados de factura hasta 2 meses después de originados. Igual, respecto a las condiciones del servicio, la EPS tiene derecho a determinar el diámetro de las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Entonces, muchas veces vamos a solicitar una conexión domiciliaria y nosotros compramos nuestro tubo, ¿no? El más, digamos, el de mayor dimensión, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos buena presión de agua, ¿no? Eso no lo puede establecer el usuario, eso lo establece la EPS, ¿ok? Entonces, y eso es justamente está ahí, ¿no? Determinar el diámetro de las conexiones domiciliarias de agua potable. Entonces, el usuario quiere de repente un tubo de 3/4, cuando le corresponde de media, ¿no? Que es digamos, el estándar, ¿no? Obviamente, el tubo de media va a generar, digamos, una presión distinta, menor a la de un tubo mayor, de mayor capacidad. Entonces, eso obviamente lo establece el EPS en función a las tarifas y también los tipos de servicio que brinda. Igual, suspender los servicios al usuario sin necesidad de previo aviso ni intervención de autoridad alguna cuando el usuario no cumple con pagar 2 meses consecutivos o una cuota de convenio por financiamiento, ¿ok? Entonces, si no pagamos 2 meses consecutivos, ojo, el término aquí importante es consecutivos, sí se puede generar un cierre o suspensión del servicio. E igual es un derecho anular las conexiones de agua potable y alcantarillado no autorizadas y realizar inspecciones y revisar las instalaciones al interior de los inmuebles previa autorización del usuario, ¿no? Entonces, hacemos un reclamo en contra de la EPS por de repente un consumo elevado y obviamente la EPS tiene la facultad, el derecho de poder revisar mis conexiones domiciliarias, ¿no? Obviamente previa autorización mía, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a significar? Que para poder resolver el reclamo, obviamente la EPS a través de un funcionario puede ver si es que al interior de mi domicilio existen fugas aparentes, porque no todas las fugas obviamente se pueden apreciar, pero aparentes de repente en los inodoros, pilones, de repente en el tanque de agua, etcétera, etcétera, se presenten algunas situaciones que puedan ser advertidas, ¿no? Igual. Con relación al servicio, la EPS tiene la obligación de comunicar con anticipación y de manera clara y oportuna los cortes programados, así como proporcionar información veraz, clara y suficiente sobre el servicio para que el usuario conozca sus derechos, ¿no? Muchas veces lo hacen a través de los recibos, otras veces también hacen algunas comunicaciones en algunos canales. Entonces, ya eso depende obviamente de cómo la EPS busque llegar a su usuario, ¿no? Respecto a la facturación, la EPS tiene la obligación de emitir y entregar el recibo mensualmente, ¿ok? Los servicios de agua obviamente tienen que ser notificados en los domicilios de los usuarios para que se pueda tomar conocimiento, ¿no? Ese tema de repente podría generar un motivo de mejora si es que los usuarios de repente implementan un correo electrónico o de repente pueden descargar su recibo de algún aplicativo, ¿no? No obstante, todavía tenemos la gran mayoría de consumos eh, que se emiten a través de recibos físicos, ¿no? Investigar el incremento o la disminución significativa del consumo del usuario de un mes a otro, ¿no? De repente un usuario está consumiendo 1.000 todos los meses y de un momento a otro 40 o 20, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero si yo veo que sigue haciendo lo mismo, ¿por qué hay una reducción considerable en la facturación? Entonces, eso lo puede investigar. ¿Qué puede hacer la EPS? Puede entrar a nuestro domicilio, puede verificar también la cometida, etcétera, etcétera. Y notificar al usuario advirtiéndole el incremento de consumo, ¿no? En el caso de consumos atípicos. ¿Ok? Respecto a la facturación, la EPS tiene la obligación de cumplir con responsabilidad establecida en brindar un servicio de calidad y eficiencia, ¿no? Prestar el servicio de agua de acuerdo a la cantidad de horas establecidas, de presentar una reducción, comunicarlo previamente a los usuarios, ¿no? Realizar el mantenimiento de todas las instalaciones de los sistemas de agua potable y alcantarillado y reparar en el más breve plazo todas las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado externas, ojo, externas, así como las redes de distribución y colectores que sufran desperfectos
sin que esto signifique un cobro adicional a los usuarios. El que administra la red es la EPS, ¿ok? Bajo la regulación de la SUNAS. Pero obviamente si es que hay un problema en la red, ojo, no en mi domicilio, sino en la red, es de responsabilidad de la EPS. Para eso, obviamente, la tarifa también incluye un mantenimiento, ¿no? Igual la EPS, mediante su personal o servicio de terceros, deberá operar o mantener en buen estado las instalaciones de los servicios, garantizar la buena calidad de los materiales, ejecución de obras y condiciones domiciliarias, avisar con no menos de 48 horas de anticipación los cortes programados, ¿no? Y velar por el buen estado y funcionamiento de la red de distribución y la red de alcantarillado, así como instalar medidores de consumo en las condiciones domiciliarias de agua potable. Ahora, respecto a la atención, ¿no? Lo que nosotros hacemos muchas veces cuando tenemos reclamos y vamos a la EPS y en ese punto la EPS tiene las siguientes obligaciones, ¿no? Establecer una oficina de atención al usuario. Punto número uno, ¿no? Con la capacidad de poder recibir los reclamos y las quejas de los usuarios, así como las sugerencias, inquietudes y consultas que puedan tener, ¿no? Ofrecer un trato cortés, diligente y satisfactorio al usuario o a los posibles clientes, así como brindar respuestas adecuadas a consultas y reclamos, ¿no? Informar al usuario acerca de sus derechos para que en caso no estuviera de acuerdo con los recibos emitidos pueda realizar su reclamo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Establecer procedimientos con formatos uniformes y prenumerados para que los usuarios sean atendidos de manera oportuna y eficaz. No olvidemos que cuando vamos a efectuar un reclamo, el reglamento de reclamos de usuarios establecido por SUNAT establece dos formatos, el número uno y el número dos. Entonces, es importante que tengamos presente esa información porque en caso no llenemos el formato por un tema de apuro, de reconocimiento, solamente presentamos un reclamo y no llenamos el formato número dos, ese reclamo va a tener problemas que podrían de repente declarar la inadmisibilidad del mismo. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos presente ello, ¿ok? El uso de los formatos. Responder a los reclamos dentro de los 35 días, 30 días hábiles para el trámite y 5 días para la notificación y efectuar la indemnización pertinente en casos de negligencia comprobada, ¿no? Eh, Aquí hay un tema muy importante, ¿no? Así como sucede en los casos de sobretensión, en los casos de saneamiento puede existir de repente una situación de ingreso de agua, de repente de explosión o de repente de colapso de tuberías y en ese punto, si es que esto genera un perjuicio, es importante que pidamos el apoyo policial para que se efectúe una constatación, ¿no? Las condiciones en las cuales se está brindando el el accidente. Ahora, a la presentación de un reclamo, ¿qué puede esperar el usuario con la presentación de reclamo? Uno, que le declaren fundado su reclamo. Dos, que obviamente le den una respuesta negativa, pero para ello se la tienen que notificar para que pueda presentar su reclamo, su apelación, ¿no? Ahora, en los casos de reclamos por consumo elevado, el usuario puede solicitar o puede hacer la refacturación del mes sobre el monto reclamado, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un recibo de 200 y siempre he pagado 100, yo puedo obviamente pagar 100 y reclamar la diferencia, ¿ok? ¿Y quién puede presentar un reclamo? Puede presentar un reclamo no solamente el titular, el inquilino, sino también el usuario final, es decir, quien hace uso, en este caso, del servicio. ¿Dónde y cuál es el plazo para reclamar, no? Se tiene que efectuar ante las oficinas de atención al usuario de las CPS, ¿ok? Cuenta con 60 días calendario contados desde la fecha de vencimiento del recibo, 2 meses para poder apelar. Desde la fecha de vencimiento del recibo. ¿Cómo se debe reclamar? Bueno, uno tiene que acercarse a las CPS, puede llevar un escrito si desea para detallarlo, puede uno hacer su escrito en su casa, ¿no? Con tranquilidad y después solamente acercarse al EPS para dejar el escrito y llenar el formato número 2. Importante. Ahora vamos a tocar lo referente al procedimiento de atención de reclamos de usuarios de agua potable y alcantarillado. Este es la resolución. El Reglamento General de Reclamos de Usuarios ha sido, digamos, refundido a través de la resolución del Consejo Directivo 15-2023 SUNAT, ¿no? Que aprueba el texto único ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento.
¿Cuáles son los problemas que podemos tener en el servicio, los usuarios? ¿No? Podemos tener problemas, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Se está saliendo el agua por la alcantarilla. Podemos tener problemas de facturación, pero en general el reglamento establece estos tres tipos. Problemas operacionales, problemas comerciales que afectan directamente la facturación y problemas comerciales que no afectan directamente la facturación. Vamos a ver. Cuando estamos hablando a los problemas, es importante ver en relación a sus consecuencias de qué tipo de alcance estamos hablando. Una de alcance particular o una de alcance general. Si estamos hablando de alcance particular, estas deben ser resueltas por la EPS y en caso sea negativo, obviamente se puede interponer una apelación, ¿no? Ante el TRAS de SUNAS, ¿no? Ahora, si es de alcance general, son materia de acciones de supervisión, pudiendo los afectados presentar sus problemas de acuerdo a las normativas emitidas sobre la materia, ¿no? Específicamente el Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción. Obviamente, cuando es de alcance general, ya no podremos interponer un reclamo, sino informar, en este caso, a SUNAS para que pueda ejercer sus labores de fiscalización de cumplimiento de las disposiciones emitidas por SUNAS. Ahora, cuando estamos hablando de reclamos operacionales, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Es aquel originado por los problemas operacionales referidos a aspectos de ingeniería e infraestructura y se tienen que resolver en el plazo que establece, como ustedes pueden ver, la presentación, ¿no? Por ejemplo, problemas operacionales, filtraciones, ¿no? Filtraciones de aguas externas hacia el predio, ¿no? Esto se tiene que resolver en 5 días calendario. Problemas en el servicio de agua potable. ¿Cuáles pueden ser? Fugas en conexiones domiciliarias, ¿no? De repente el tubo desde la matriz hacia el medidor no ha sido bien conectado y eso está generando una fuga, ¿no? Entonces eso obviamente tiene que resolverse en 24 horas, ¿ok? Negativa del EPS a realizar mantenimientos por deterioro o daño de la caja del medidor o de la conexión. Igual, eso tiene que resolverse en 2 días. Negativa del EPS a realizar la reubicación de la conexión domiciliaria que cuenta con un estudio de factibilidad favorable. Igual, tiene que resolverse en 2 días. La negativa del EPS a realizar ampliaciones de diámetro que cuente con un estudio de factibilidad positivo. Igual, en ese caso, tiene que darse en 2 días. La respuesta, problemas en el servicio de alcantarillado, igual 24 horas. La negativa de la EPS a realizar mantenimiento por deterioro o daño de la caja de registro, igual 2 días. Y la negativa de la EPS a realizar la ampliación del diámetro que cuenta con estudio de factibilidad positivo o realizar la reubicación de la conexión domiciliaria que cuenta con estudio de factibilidad favorable. 2 días para ambas, ¿ok? Entonces, este plazo se empieza a contabilizar a partir de la presentación de la solicitud. ¿Qué puedo hacer? Acudir a la EPS y presentar mi escrito si deseo, o en todo caso también puede ser telefónico si se da la oportunidad. ¿Ok? Este es el formato número uno, ¿no? Que se tiene que llenar justamente para, como dice el título, formato de solicitud de atención de problemas particulares comerciales no relativos a la facturación y problemas operacionales. Ahora, pasamos a lo siguiente. Reclamo comercial no relativo a la facturación, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es aquel originado por la falta de solución de los problemas que afectan directamente a la facturación. ¿Y cuáles pueden ser? Problemas relativos al acceso al servicio. Uno, tiene que resolverse en 2 días. La instalación de conexión domiciliaria no se ha realizado en el plazo establecido, ¿no? Voy, contrato el servicio y pasan los días y nada, ¿no? De acuerdo con el informe negativo de factibilidad del servicio. Desacuerdo, ¿no? Con informe negativo de factibilidad de servicio, ¿no? Quiero instalar un medidor, me dice no se puede, ¿no? No se admite a trámite la solicitud, el servicio prestado no responde a las condiciones contenidas en el estudio de factibilidad, no se suscribe el contrato de prestación, otros problemas relativos al contrato, o la EPS no emite informe de factibilidad dentro del plazo. Igual, para el caso de la micromedición, puede darse lo siguiente, ¿no? El reclamante adquiere un medidor de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, solicita a la EPS su instalación en su conexión domiciliaria, habiendo realizado el pago del servicio colateral correspondiente a la instalación de la conexión y la EPS no realiza la instalación. Como todos sabemos, ya la EPS muchas veces no hace estos servicios, sino que contrata terceros para que puedan en su nombre hacer ese servicio, ¿no? Entonces, si es que esto no sucede, obviamente esos problemas se tienen que
resolver en un plazo, en este caso, importante, ¿no? 10 días. La reinstalación del medidor no se ha realizado en el plazo establecido, 2 días. El medidor ha sido retirado sin previa comunicación al usuario, 24 horas, ¿ok? El medidor ha sido retirado por por razones distintas a su mantenimiento, contratación o reposición, un día, ¿no? Que para la solución de ese problema y la EPS instala medidor sin aferición inicial o sin entregar al usuario el resultado de la prueba de aferición inicial. ¿Qué significa eso? Muchas veces los medidores van, en este caso, a laboratorios para ver si es que los medidores en su mecanismo está sobre registrando, es decir, está registrando más de lo que se consume o está subregistrando, es decir, está registrando consumos menores a lo que en realidad se esté dando. ¿Ok? Entonces, en esos puntos, lo que también obviamente se puede dar es lo que he comentado, ¿no? La EPS instala el medidor sin generar la predicción inicial, ¿no? Que es eso que les he comentado, ¿no? Así como en relación a los problemas relativos a los cortes, el corte o suspensión del servicio ha sido realizado sin causa justificada y tiene que, obviamente, ¿quién puede estar sin electricidad, ¿no? ¿Quién puede estar sin agua, ¿no? De repente lo segundo puede ser mucho más viable, pero lo primero, sin agua puede representar un problema de salud, ¿no? Entonces, eso tiene un plazo de atención de un día. Falta de entrega de recibo. Si alguien reclama por la falta de entrega, obviamente se lo tienen que entregar en ese momento, igual la información, ¿no? Tenemos el mismo formato. Y en relación a los reclamos comerciales relativos a la facturación, lo que ya sí lo que responde al usuario, en este caso de temas mucho más cercanos al usuario, es, ¿no? Problemas relacionados al régimen de facturación, ¿no? Principalmente el usuario puede considerar que el régimen de facturación no es aplicable o ha efectuado un consumo mayor al volumen registrado por el medidor. Consumo promedio, el usuario considera que el régimen de facturación no es aplicable. A él, obviamente, el monto facturado está mal calculado. Ha habido de repente una asignación de consumo que no correspondía. El régimen de facturación no es aplicable, el volumen de factura está por encima del valor que corresponde según la norma. El volumen facturado es mayor por considerarse un número mayor de unidades de uso al que corresponde, ¿no? Igual hay una serie, como lo estoy comentando, de situaciones en donde el consumidor puede presentar su reclamo, ¿no? Consumo no facturado oportunamente o consumo no realizado por servicios cerrados, ¿no? Así como consumo atribuible a usuario anterior del suministro, ¿no? Lo que es más común, ¿no? Compramos, alquilamos una casa y el que se fue deja un recibo pendiente de pago, ¿no? Igual, para el caso de problemas con tarifa aplicada al usuario, el reclamo principal, lo que se recibe comúnmente es la tarifa. Y obviamente, para el caso de los problemas con otros conceptos facturados al usuario, por ejemplo, tenemos el usuario considera la existencia de cargos o conceptos que no debían ser facturados, ¿no? De repente un consumo que no ha sido facturado, que no ha sido prestado y se nos está facturando, ¿no? Aquí tenemos el formato número 2, que es un formato específico para presentar reclamo. Ese es el formato que ustedes tienen que requerir a la EPS para que puedan presentar su reclamo. La EPS también en el reverso de esa hoja tiene toda esta leyenda que tiene que consignarse. Ahora, ¿quiénes pueden presentar un reclamo? ¿No? La gran pregunta, ¿quiénes pueden presentar un reclamo? El titular de la conexión, obviamente, ¿no? Y que sea afectado. Pero muchas veces el usuario del servicio, ¿no? Es decir, el poseedor, ¿no? Con copia de recibo o contrato que lo acredite. De repente puede ser el inquilino, ¿no? Que se considera como tal. El propietario del predio, ¿no? Con título de propiedad. O el solicitante de los servicios de saneamiento, con copia de su solicitud, ¿no? De repente no hay ninguno, el usuario, ¿no? Bueno, yo no soy el titular, ni soy del inquilino, soy un familiar y estoy presentando mi reclamo, ¿no? El reclamo comercial relativo a la facturación deberá presentarse ante el EPS dentro del plazo de los 2 meses siguientes a la fecha de vencimiento de la facturación o de producido el hecho que lo motiva, ¿no?
Toda ampliación de reclamo posterior a la presentación inicial por cualquier concepto de meses reclamado se generará hasta los 5 días hábiles posteriores a la presentación de reclamo. Entonces, para reclamar, yo puedo reclamar de los 2 últimos meses. Punto número uno. También, obviamente, puedo reclamar, puedo ampliar mi reclamo siempre y cuando esto se haga dentro de los 5 días hábiles posteriores a la presentación de mi primer reclamo. ¿Ok? ¿Cuáles son los problemas que regularmente se dan, ¿no? ¿O qué es lo que se puede reclamar, ¿no? Por ejemplo, consumo medido, consumo promedio, asignación de consumo, ¿no? De repente yo tengo de repente un consumo, reclamo, el medidor es retirado y lo que hacen obviamente es asignarme un promedio de consumo de los 6 últimos meses, obviamente, y dividirlo y ahí sale un consumo promedio, ¿no? O en todo caso, asignarme un consumo directo, ¿no? Muchas veces cuando alguien reclama tiene algunos recibos que tienen la designación de asignación de consumo, ¿no? Igual, consumo no facturado oportunamente, consumo no realizado por servicio cerrado, me voy de viaje, le pido que lo cierren el servicio y cuando llego hay dos, tres, cuatro recibos, ¿no? Pero no obstante haber pedido, el cierre del servicio no se ejecutó, ¿no? Igual, puede en este caso reclamarse un consumo del usuario anterior, ¿no? No se olviden que las deudas son personales, ¿no? No persiguen a los bienes, ¿no? O un consumo atribuible a otro suministro o una refacturación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las garantías especiales para este tipo de cosas, ¿no? Uno, que el procedimiento tiene que ser gratuito, ¿ok? Igual, no se olviden que en el Código de Protección y Defensa del Consumidor se establece para el caso de servicios públicos que obviamente los reclamos deben ser gratuitos y no debe limitarse o exigirse pago de justamente el concepto que se reclama, ¿no? Es decir, paga primero y reclama después. Eso está prohibido, ¿no? La EPS no puede exigir el pago de los conceptos en materia de reclamo mientras el reclamo se encuentra en trámite, ¿ok? No se puede suspender el servicio como consecuencia de la falta de pago del concepto reclamado y mientras dure el proceso de reclamo, ¿no? Muchas veces también se da la situación en donde los usuarios, para no pagar, reclaman todo el servicio, ¿no? Entonces es importante que como usuarios tengamos una conducta responsable, ¿no? Solamente se puede reclamar aquello, obviamente, que uno no está conforme, ¿no? Pero si yo estoy conforme con, de repente, los anteriores meses y este mes ha sido típico, puedo pagar el promedio de lo que pagaba antes, ¿no? Y la diferencia, obviamente, ya puede reclamarse, ¿no? Y la devolución de pagos en exceso, ¿no? Devolución en efectivo procede solo cuando no es posible en notas de abono, ¿no? Si yo reclamo y gano, obviamente la EPS me tiene que devolver la plata que pagué. Obviamente eso se puede hacer a través de notas de abono, ¿ok? Este es el procedimiento, ¿no? Tiene 2 meses siguientes a partir de la fecha de vencimiento de tu recibo para poder reclamar, ¿ok? Entonces, si alguien quiere reclamar, vea la fecha de su recibo, la fecha de vencimiento de su recibo y tiene 2 meses a partir de ahí. Y aquí no hay, en este caso, el tema de consumación, hechos de consumación instantánea, permanente o continuada, sino que la norma específicamente señala 2 meses para presentar tu reclamo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que el vencimiento de el plazo no me notifican? Entonces se genera un silencio administrativo positivo, ¿no? Pasan los 35 días hábiles para resolver y nadie me dice nada, ¿no? Estamos por el día 40, 50 y nada, ¿no? Entonces, obviamente ya opera el silencio administrativo positivo, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que obviamente se genera una resolución de primera instancia de la EPS, ¿no? Entonces, yo puedo pedir una reconsideración, ¿ok? Una reconsideración, para eso es importante adjuntar nueva prueba o en todo caso puedo presentar un recurso de apelación, ¿no? El recurso de apelación sí se eleva en el plazo de, en ese caso, 5 días a la instancia superior para que pueda resolver la apelación. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si en segunda instancia no recibo una respuesta? Pues ahí sí se genera un silencio administrativo negativo. Entonces, para el caso de procedimiento de reclamos tenemos
dos tipos de silencios administrativos, ¿no? El positivo y el negativo. En primera instancia, si es que no me responde, se da un silencio administrativo positivo. Pero ¿qué pasa si obviamente me responden, yo apelo y en segunda instancia no me dan, en este caso, un reclamo? Debo entenderlo como un silencio administrativo negativo, es decir, que ya se acabó el reclamo y entonces obviamente al no tener una respuesta en segunda instancia, no me dieron la razón. Igual acá tenemos para el caso de recursos de apelación, tienen que presentarse los formatos que se pide en el reglamento, ¿ok? Y ahora vamos a tocar brevemente lo que nos queda de las horas. Ya hemos hablado en este caso de el sector, las normas que rigen obviamente la prestación de los servicios, hemos hablado de los derechos, de las obligaciones, de las prohibiciones, y ahora vamos a hablar de los lineamientos resolutivos del Tribunal de Resolución de Reclamos de SUNAS, ¿ok? Los lineamientos que están vigentes, ¿no? Primer caso, ¿ok? Primer caso. Una persona interpone el reclamo alegando ser el nuevo titular, ¿no? O propietario del predio del cual se le brinda el servicio. No obstante, al no estar registrado en el catastro o registro de la empresa, se le restringe la posibilidad de presentar reclamo. Una empresa que tiene de repente la condición domiciliaria cerrada, ¿no? Y el usuario solicita en ese caso que se reactive porque él es el nuevo titular, él no es el antiguo, y en ese sentido no tiene por qué cargar los platos rotos del anterior, ¿no? ¿Qué dijo el TRAS? ¿No? La información del catastro o registro de titulares de conexión de la empresa prestadora admite prueba en contrario. Criterio adoptado por el tribunal para algunos casos, como por ejemplo cuando la información de catastro o registro de la empresa prestadora se encuentra desactualizada. Entonces, si dicha información es alegada por el nuevo titular, la empresa prestadora debe solicitar el documento que sustente la titularidad del predio donde se presta el servicio reclamado, ¿no? Entonces se le podría pedir a la persona, obviamente que está reclamando, que acredite esa condición, ¿no? El nuevo titular. Igual, alguno de estos casos, veamos lo que se señala, ¿no? Se observan casos en los que el usuario interpone el reclamo presentando únicamente un escrito sin adjuntar el formato, ¿no? Formato número 2. Entonces, ya como les he comentado, las EPS tienen la obligación de recibir los reclamos, pero los reclamos tienen que generarse sobre la base de los formatos que se encuentran contenidos en el reglamento, ¿no? En el caso que les detallaba, el reclamo se entiende presentado en la fecha consignada en la constancia de recepción otorgada por la empresa prestadora, pues se considera que el usuario tuvo la intención de reclamar en dicha fecha. ¿Ok? El reclamo debe presentarse adjuntando el formato respectivo debidamente llenado y suscrito sin perjuicio del derecho del usuario de presentar los escritos adicionales que considere conveniente. De repetirse el expediente sin acompañar el formato, el tribunal podrá devolver lo actuado a fin de que la empresa prestadora lo requiera al usuario. Plazo para ampliar o acumular un reclamo, ¿no? ¿Qué pasa si yo presento un reclamo y en los meses quiero ampliarlo, ¿no? Obviamente uno puede ampliar su reclamo, pero hay unos plazos, obviamente entre los 5 primeros días se puede ampliar. Por consiguiente, fuera de ello, ya obviamente tendríamos que ver cómo generar un nuevo reclamo por un nuevo hecho, ¿ok? En un procedimiento de reclamo pueden encontrarse pruebas actuadas por la empresa prestadora o a instancia del usuario fuera de este, ¿no? Algunas ejecutadas durante el periodo de consumo que es objeto de reclamo y otras ejecutadas en meses distintos, ¿no? La pregunta es, ¿dichas pruebas pueden ser consideradas a efectos de resolver el reclamo? ¿No? Bueno, el tribunal considera que los medios probatorios actuados durante el procedimiento deben ser evaluados de manera conjunta, ¿no? Entonces, así como por ejemplo uno puede presentar sus pruebas, también de repente la EPS puede pedir la actuación de las pruebas, que puede ser la inspección en el domicilio, la aferición en ese caso, o la verificación de los insumos que tengo en mi domicilio. Si es que esto obviamente no se da, pues el órgano tiene la plena libertad de poder evaluar dicha conducta, ¿ok? Igualmente. Dentro del procedimiento de reclamo, la empresa prestadora programa la actuación de diversas pruebas para atender el reclamo. Sin embargo, existen usuarios que no brindan facilidades. Bueno, si esto es así, lo que señala el tribunal es de que obviamente eso puede dejarse constancia y en ese sentido ya no resulta obviamente necesario seguir tratando de recabar esos medios probatorios, ¿no? Si alguien de repente está reclamando por una facturación, pero en la casa tiene un montón de fugas,
es evidente que no lo va a dejar pasar al inspector. Entonces, en ese punto, ni modo, ¿no? Esa prueba ya no se va a actuar, el reclamo se va a atender con lo que hay y eso podría significar un revés para la persona que interpone el reclamo. Ahora, existen procedimientos de reclamo en donde las notificaciones de las diversas actuaciones han sido extendidas con una tercera persona, han sido entendidas con una tercera persona. Aquí es importante que tengamos el régimen de notificación de la ley de procedimiento administrativo, ¿no? En donde si es que las notificaciones se han remitido de repente a un domicilio que no es el nuestro, pues opera el silencio administrativo positivo, ¿no? Porque como no me han notificado, habiendo excedido el plazo de notificación y de resolución, por consiguiente, yo doy por aceptado mi reclamo. No es de cargo del usuario el tratar de buscar, porque es la EPS la que tiene que notificar, ¿ok? Entonces, no se olviden, si es que existe un reclamo y en ese reclamo la respuesta no se envía al domicilio del usuario, si no se envía a un tercero, pues el usuario puede acogerse al silencio administrativo positivo. Igual. Ante un procedimiento de reclamo por consumo medido, corresponde a las empresas prestadoras actuar como medio promotor del informe técnico operacional, ¿no? Sin embargo, existen casos en los que, si bien la empresa operadora actúa tal informe, este no resulta suficiente para demostrar las condiciones técnicas operacionales durante el periodo reclamado, toda vez que no cuentan con información completa, especificaciones técnicas necesarias o falta requisitos formales que permitan generar certeza respecto a la validez del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el tribunal? ¿No? Si un usuario cuestiona el consumo elevado, el tribunal considera que para acreditar las condiciones técnicas operacionales adecuadas para facturar según las diferencias de lectura registradas por el medidor de consumo, el informe técnico debe cumplir con las siguientes condiciones, ¿no? El reporte debe indicar expresamente la continuidad de servicio y las interrupciones que se hubieran producido. El reporte debe estar referido al periodo de facturación en materia de reclamo. El reporte debe estar suscrito por un funcionario y la información contenida en el reporte debe ser veraz, ¿no? El reporte debe ser preciso, indicando si las interrupciones afectaron o no el servicio del usuario. Igual, tenemos otro caso, en los reclamos por consumo medido, cuando el servicio es discontinuo o no se presentan interrupciones en el mismo, corresponde a la EPS adjuntar un plano con las curvas del nivel del sector en el que se ubica el predio bajo reclamo, incluyendo la ubicación de las válvulas de purga de aire en la red, así como su informe de operatividad. Al respecto, existen procedimientos de reclamos en los que, si bien la empresa prestadora ha actuado la referida documentación, se ha advertido que el plano adjunto no muestra fehacientemente las condiciones técnico-operacionales del sector donde se ubica el predio del suministro reclamado. ¿Qué dijo el tribunal? Si un usuario cuestiona el consumo, habiendo sido el servicio discontinuo, la empresa prestadora, con el fin de demostrar la operatividad del servicio de agua en su momento, debe anexar el informe del área de control operacional, un plano que cumpla con lo siguiente, ¿no? Debe encontrarse elaborado a escala adecuada sin alteraciones. Debe indicar la ubicación del predio. Debe indicar la ubicación de la válvula de purga de aire. El plano debe contar con redes de abastecimiento de agua del servicio correspondiente y el plano debe incluir las curvas del nivel topográfico, ¿no? Con sus respectivas cuotas, ¿no? Ahora, otro caso. Existen casos en que las empresas reinstalan un medidor cuya prueba de verificación posterior arrojó un resultado de sobreregistro, es decir, que está registrando de más. Eso obviamente no le conviene al usuario, ¿no? Le conviene a la EPS, sin que haya acreditado que antes de su instalación haya sido debidamente calibrado, ¿no? Entonces, cuando la empresa prestadora retira el medidor por sobreregistro y posteriormente procede a reinstalarlo alegando que luego de la calibración se encuentra operativo, debe acreditar previamente que el medidor fue sometido a la correspondiente calibración y verificación de su operatividad. Caso contrario, se entenderá que el plazo de reposición se encuentra pendiente y deberá facturar en base al 50% promedio histórico de consumos. ¿No? Ya vemos aquí que si es que esto pasa, se tiene que refacturar en función al promedio. Se ha observado casos
por consumo medido en los cuales la parte accionante refiere no haber contado con el servicio en la parte del periodo reclamado, como les comentaba, ¿no? O sea, alguien se va de viaje y bueno, para evitar problemas de fugas, de inundaciones, lo que hace es pedir que le cierren, ¿no? Sobre la cual la EPS puede obviamente generar algunos conceptos de facturación, ¿no? O sea, cobrar por ese servicio, ¿no? Empero, al momento de evaluar los medios de prueba junto con la empresa prestadora, se aprecian recibos, órdenes de servicio u otros documentos en los que se evidencia el cierre del servicio dentro del periodo de consumo. ¿Qué dice el tribunal? Si un usuario cuestiona la facturación por servicio cerrado en la parte del periodo reclamado, el tribunal considera que cuando existe medidor instalado y la facturación se realiza mediante diferencia de lecturas, el servicio debe estar cerrado durante todo el ciclo de facturación para establecer que no corresponde el cobro por no haberse brindado el servicio. Caso contrario, no se ampara y se cobra según el registro del medidor. ¿Ok? Ahora, eh, obligación de identificar al titular de la conexión domiciliaria para dirigir las comunicaciones sobre el control de consumos atípicos, ¿no? Muy importante porque de lo contrario, la persona en este caso, el titular, podría señalar de que él no ha participado, no ha ejercido su derecho de defensa y por consiguiente podría generar una situación de eh, afectación del procedimiento de reclamo. Igual, requisitos adicionales para determinar el promedio histórico de consumo, ¿no? Normalmente los servicios de agua y alcantarillado son facturados bajo la modalidad de diferencia de lecturas del medidor, ¿ok? No obstante, existen casos donde corresponde que se les facture por el promedio histórico de consumo. ¿Qué es el promedio histórico? Los 6 últimos consumos, pero los 6 últimos consumos que también involucran a los periodos reclamados, no, solamente aquellos eh, el promedio de los 6 últimos, digamos, procesos de consumo registrados que no hayan generado el reclamo por parte de los usuarios. Entonces, de repente yo presenté reclamos de enero a junio, ¿no? Entonces, esos meses no van a ser considerados para el promedio. Pero sí, los siguientes meses, si es que obviamente quiero el servicio en diciembre, ¿no? Entonces, y ahí sí van a verificar, estos consumos no han sido sometidos a reclamo, entonces, promédiale, sumas todo y lo promedias y eso es su consumo. Acá tenemos el lineamiento establecido por el tribunal, ¿no? Si un usuario reclama por el consumo facturado y corresponde que se le facture en base al promedio histórico de consumos, el tribunal considera que dicha modalidad de facturación debe reflejar con la mayor cercanía posible los hábitos de consumo del usuario respecto del servicio de agua potable que se suministra a su predio. En tal sentido, para determinar dicho promedio, además de lo expresado en las normativas vigentes, deben cumplir con lo siguiente. Las diferencias de lectura consideradas para obtener el promedio deben coincidir con los consumos facturados. No debe considerarse a efectos de obtener el promedio aquellos consumos que hayan sido objeto de refacturación o modificación. Entonces, yo puedo haber reclamado, pero como hay un plazo, obviamente, posteriormente me dieron la razón y obviamente eso tampoco podría en este caso considerarse para el tema de la refacturación, ¿no? Igual, ya estamos llegando al cierre. Durante la prestación de los servicios de saneamiento puede producirse interrupciones al servicio. Ante tales eventualidades, el tribunal ha recibido reclamos donde los usuarios cuestionan la facturación emitida, ¿no? Señalando que no les corresponde el pago dado que no contaban con el servicio a razón del cierre efectuado por la empresa prestadora, ¿no? Si un usuario cuestiona la facturación alegando que el servicio se encontraba cerrado, sea este simple o drástico, el tribunal considera que corresponde a la empresa prestadora demostrar que el servicio se encontraba activo, ¿no? Por tanto, debe realizar las inspecciones requeridas al predio a efectos de comprobar dicha situación, así como adjuntar al expediente las órdenes de servicio por cierre, caso contrario se amparará la petición del usuario, ¿no? Ya con estos lineamientos se reduce, digamos, la posibilidad de discrecionalidad por parte de las primeras instancias que están a cargo de las CPS, ¿no? Predios sin conexión domiciliaria o sin instalaciones internas. Igual es otro caso, ¿no? Eh, si bien a los usuarios se les factura por los servicios de saneamiento bajo la medida de asignación de consumo, estos no cuentan con conexión domiciliaria o instalaciones internas. Entonces, ¿por qué te estoy facturando por promedios o te estoy asignando? Digamos que cuando uno no tiene promedios, se le asigna un consumo mensual, ¿no? Que puede ser de 20
20 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, ya tú tienes el servicio cerrado, ¿no? Y estás reclamando porque te han facturado. Obviamente, ¿qué puedes hacer? ¿Qué dice el tribunal, no? Si un usuario cuestiona la facturación alegando que no cuenta externamente con conexión domiciliaria, el tribunal considera que si en la inspección se comprueba que no existe conexión o que el predio no cuenta con instalaciones internas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser un consumo hacia el interior, ¿no? Se debe amparar entonces el reclamo anulando la facturación debido a que no se configura el supuesto fáctico de la facturación del servicio de agua potable, ¿no? Y finalmente, facturación en predios desocupados con servicio activo, ¿no? Existen casos en los que los usuarios alegan que el predio, perdón, se encontraba desocupado y en consecuencia cuestionan que les corresponda pagar las facturaciones reclamadas debido a la ausencia de consumo, ¿no? Ahora, ¿qué dijo el tribunal? Si un usuario cuestiona la facturación alegando que no hubo servicio por estar desocupado el predio, el tribunal considera que se entenderá vigente el servicio si no se solicitó a la empresa prestadora de cierre de conformidad con lo dispuesto por la normativa correspondiente. Independientemente de la no ocupación del inmueble, por tanto, corresponde el cobro por servicio brindado, ¿no? En este caso se facturará lo que se registre en el medidor, el promedio histórico de diferencias de lecturas o la asignación de consumo aplicable dependiendo de la modalidad de facturación. Eso obviamente todavía está por determinarse. ¿Ok? Y finalmente, se han presentado casos de predios a los cuales se le venía facturando bajo la categoría comercial. Sin embargo, al encontrarse desocupados, los usuarios solicitan su variación a doméstica sin acreditar el cambio de uso, ¿no? Como muchas veces sucede, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el tribunal? Si un usuario solicita la aplicación de la tarifa doméstica a un local comercial que se encuentra desocupado, el tribunal considera que la falta de uso del predio no varía su naturaleza, puesto que no se ha determinado mediante una inspección que el predio se encuentre utilizándose como vivienda, por lo que no se justifica una modificación de la tarifa aplicable. O sea, es no. ¿Ok? Señores, eso ha sido el material que he preparado para la presente sesión. Quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien hacer.